Buenos días, mi nombre es Genesis Escalante y junto con mis compañeros Miguel Prato, Keliani Bustamante y Graciela Briceño les vamos a hablar sobre lo que es el contraste de hipótesis y los intervalos de confianza. En este caso son dos pilares fundamentales de la estadística, ya que ambos permiten lo que es la toma de decisiones y realizar afirmaciones sobre una población entera. En este caso sería a partir del estudio de una muestra, pero lo hacen desde diversas perspectivas y en este caso deben ser complementarias. Como primer intervalo tenemos lo que es el intervalo de confianza, que es una estimación, en este caso por intervalos, ya que un intervalo de confianza es un rango de valores, el cual se va calculando a partir de lo que son los datos de una muestra, en el cual se espera que se encuentre un parámetro poblacional desconocido, que en este caso sería como una medida MU o la proporción, que en este caso se reconocería como P, con un nivel de certeza determinado, por lo que esto cuenta con unos componentes claves. En este caso, el primero sería un estimador puntual, que sería lo que es el valor central del intervalo obtenido de la muestra. En este caso, o un ejemplo que podemos dar sobre ello, es la medida muestral, que en este caso es ARX, que se suma y se resta al estimador puntual. Dependiendo de la variabilidad de los datos, será el tamaño de la muestra, ¿sí? El nivel de confianza, en este caso es 1-alfa, se nos indica que la probabilidad de que el intervalo contenga el verdadero parámetro poblacional si se repitiera el muestreo. Muchas veces los valores o en este caso los más reconocidos o comunes son 90%, 95% y 99%. El segundo es un contraste de hipótesis, que son pruebas de significación. El contraste de hipótesis es un procedimiento estadístico para evaluar lo que es la validez de una afirmación, que es hipótesis, sobre un parámetro poblacional, utilizando lo que es la evidencia de una muestra. En este caso, vamos a hablar sobre lo que es la estructura de la prueba. En este caso, como primera tenemos lo que es la hipótesis nula, que es HO. Es la hipótesis del no cambio, la igualdad o el status quo. Se asume como una verdadera, a menos, esto es importante tenerlo en cuenta, de que los datos demuestren lo contrario. En el caso número 2 tenemos la hipótesis alternativa, que es H1 o HA. En esta nos indica que la afirmación que se quiere demostrar representa el cambio, la diferencia o el efecto. En este caso se conoce como un criterio de decisión, que es el valor P value. El valor P es la probabilidad de obtener un resultado tan extremo o más que lo observado, ¿sí? En este caso, pues asumiendo que la hipótesis nula es cierta, si el valor P o alfa, que es el nivel de significación, usualmente es de 0.05, se rechaza HO, que son los resultados estadísticamente significativos, y si el valor P es mayor a alfa, en este caso entonces no se rechazaría HO, porque no hay suficiente evidencia para cambiar de opinión. Y en el tercer caso, que es el contraste y la complementariedad, es dependiendo, ya que aunque nacen de lógicas distintas, pues están matemáticamente vinculados en un intervalo de confianza, ya que puede utilizarse para realizar un contraste de hipótesis bilateral. Si el intervalo de confianza contiene el valor de la hipótesis nula, HO, significa que ese valor es plausible, por lo tanto no se rechaza HO. Si el intervalo de confianza no contiene el valor de la hipótesis nula, HO, significa que ese valor es muy poco probable. Por lo tanto, se suele rechazar lo que es HO con el mismo nivel de significación alfa. El ejemplo de equivalencia, un ejemplo de esto es si quieres probar la medida de ingresos de un proceso diferente, por ejemplo de $500 con un alfa, sería igual a 0,05. La vía del intervalo sería que si se calcula un intervalo de confianza al 95% y como resultado nos da $510, 550,
y 500 está fuera, por lo que se concluye que la medida es diferente. Y en el caso de las vías de contraste, entonces se plantea lo que es la HO. En este caso sería que MU es igual a 500, por lo que al calcular el estadístico, el valor P será menor a 0,05, lo que esto nos llevará a un resultado que, nos da como medida el rechazo de HO. Las principales pruebas utilizadas en la estadística aplicada, dependiendo del tipo de datos de la distribución y el objetivo del análisis, se aplican diferentes modelos formales, lo que son pruebas paramétricas que asumen normalidad en los datos. La prueba P-Student, que se utiliza para comparar medidas, por ejemplo, ver si el promedio de errores en dos departamentos administrativos es diferente o si una muestra diferente es de un estándar establecido. Mi nombre es Graciela Brizaño y les voy a hablar de los coeficientes de correlación. Estas son herramientas estadísticas que sirven para medir la fuerza y la dirección de la relación lineal entre dos variables numéricas. Cualquier coeficiente de correlación estándar se mueve estrictamente en un rango de 1 y menos 1. La correlación positiva de 1, esta nos muestra que si una variable aumenta, la otra aumenta en una proporción constante y exacta. La correlación negativa menos 1 nos dice que si una variable aumenta, la otra disminuye, de una forma constante y exacta en relación inversa. La coeficiente de correlación de Pearson se usa cuando ambas variables son cuantitativas, continuas o discretas y siguen una distribución normal. Además, asume que la relación es estrictamente lineal. En la estadística, la correlación no se trata solo de un cálculo matemático, sino de una brújula para la toma de decisiones. Esto te dice con precisión matemática si una estrategia o un fenómeno realmente está vinculado a un resultado, evitando que se gasten recursos, tiempo o esfuerzo en las variables que no tienen ningún impacto real. Cuando aplicamos los coeficientes de correlación al control de órdenes de pago y facturas, la estadística se convierte en una herramienta de auditoría al graficar las facturas frente a las órdenes de pago. El coeficiente se verá afectado por aquellos registros que no salgan de la norma. En las oficinas, los contadores revisan que el dinero que sale de las órdenes de pago coincida con el monto de la factura. Es decir, los recibos de las compras que se hicieron. Si una factura sube mucho, pero el pago no, la correlación falla y el contador sabe que hay un error que revisar. Gracias a la correlación, los administradores y contadores pueden saber de inmediato si estos dos documentos están haciendo un buen trabajo. Si todo va bien, habrá una correlación positiva perfecta. Esto significa que por cada factura que llegue a la oficina, se hace una orden de pago por el mismo valor y el mismo monto. Todo debe cuadrar a la perfección, pero si el contador nota que la correlación es baja, significa que hay algún peligro con esa factura. Esto quiere decir que se está pagando dinero de más, que faltan facturas por revisar o que hay algún error en las cuentas. Gracias. Hola, buen día. Mi nombre es Kelene Bustamante y hoy les vengo a hablar sobre el análisis de correlación simple, parcial y múltiple. El análisis estadístico de correlación permite evaluar la fuerza y dirección de la relación entre variables financieras. Para optimizar los procesos, se evalúan cómo interactúan las órdenes de pago Y con los indicadores de facturación X. Ahora bien, los tipos de análisis de correlación. Primero, correlación simple. Mide la relación lineal directa entre dos variables cuantitativas. Una variable independiente facturación y una variable dependiente órdenes de pago.
permite determinar si un aumento en el monto total facturado X está estrechamente asociado con un aumento en órdenes de pago emitidas Y. Un coeficiente cercano a +1 indica una correlación positiva fuerte. A mayor facturación, mayor es el volumen de pago. También mide la relación lineal entre únicamente dos variables. Su coeficiente generalmente es disperso. R varía de -1 a +1. Un ejemplo, analizar la relación entre el monto total facturado X y el monto total de órdenes de pago emitidas Y durante los últimos 12 meses. Si se obtiene un resultado de R es igual a 0.85, indica que existe una fuerte correlación positiva, es decir, a medida que aumentan los montos de facturación, los pagos emitidos aumentan de manera directa, lo cual sugiere un flujo de salida a la par del ingreso. Segundo, correlación múltiple. Examina la asociación simultánea entre una variable dependiente y dos o más variables independientes. Útil para predecir el comportamiento de las órdenes de pago Y, tomando en cuenta no solo la facturación X1, sino también variables operativas adicionales como el volumen de compras a proveedores X2 o los días de crédito comercial X3. La relación conjunta se puede estudiar mediante modelos de regresión lineal múltiple, ¿sí? Como es la ecuación Y es igual a beta piso 0 más beta piso 1, X1 más beta piso 2, X2 más 3 puntos suspensivos más beta piso n, X en piso n. Siempre se representa con la letra R mayúscula. Ejemplo, medir cómo la variable dependiente Y es igual al tiempo de retraso en días de una orden de pago se relaciona simultáneamente con las variables independientes X1 es igual a la antigüedad de la factura en días y X2 que es igual al monto total de la factura. Un coeficiente R es igual a 0.90 indicaría que el 81% que se calcula como R elevado al cuadrado de la variación del retraso del pago depende de varias variables en conjunto. Tercero, correlación parcial. Mide la relación exacta entre dos variables específicas, manteniendo constante el efecto de una tercera variable o factor de confusión. Esto permite evaluar la relación real entre las órdenes de pago Y y la facturación X1, eliminando o aislando la influencia de factores externos, como la tasa de inflación o fluctuaciones estacionales X2. También ayuda a entender si el pago de proveedores depende estrictamente de lo facturado. Ejemplo, para medir la correlación entre las órdenes de pago y la facturación mensual X1, pero se sospecha que el volumen de gastos operativos X2 está inflando la relación. Al calcular la correlación parcial entre Y y X1, manteniendo constante a X2, se aísla el efecto del gasto operativo. Si la correlación original era R igual a 0.75, pero la parcial disminuye a R igual a 0.20, significa que la relación entre la facturación y los pagos dependía exclusivamente de los gastos generales de la empresa. Muchas gracias. Buen día, mi nombre es Miguel Prato y el día de hoy vamos a hablar sobre el análisis de varianza, predicción y pronosticación, así como también vamos a dar algunos ejemplos de cómo aplicarlo en las órdenes de pago y facturas de la alcaldía del municipio Cárdenas del estado Táchira. El análisis de varianza, también conocida como ANOVA, es una técnica estadística que permite comparar varias medias para determinar si existen diferencias significativas entre ellas. Su utilidad principal consiste en analizar si una variable depende de uno o varios factores, evaluando cuánto de la variación observada se explica por diferencias entre grupos
y cuánto se debe al azar. En términos más sencillos, podríamos decir que ANOVA ayuda a responder si varios conjuntos de datos se comportan de manera distinta o si las diferencias encontradas son solo producto de la variabilidad natural. La predicción y la pronosticación son procesos relacionados, pero no idénticos. La predicción busca estimar un valor futuro o desconocido a partir de datos actuales, mientras que la pronosticación se orienta a anticipar comportamientos, montos o tendencia en el tiempo con base a patrones históricos. En la práctica, ambas se apoyan en datos pasados para tomar decisiones más precisas y reducir la incertidumbre. Cuando se combinan con técnicas estadísticas, estas permiten construir modelos útiles para la planificación administrativa y financiera. En una institución pública, en este caso como la alcaldía del municipio Cárdenas, estos conceptos tienen mucha importancia. Allí se manejan órdenes de pago, facturas, presupuestos, contrataciones, registros de gastos que pueden analizarse para detectar deficiencia entre distintos periodos. También para analizar el tema de los proveedores que tienen, departamentos o incluso tipos de servicio que gestionan directamente desde la alcaldía. El ANOVA, en este caso, permite comparar, por ejemplo, si el monto promedio de las facturas varía significativamente entre diferentes meses o entre distintas áreas administrativas. La predicción, por su parte, puede servir para estimar cuánto se pagará en el próximo periodo, mientras que la pronosticación ayuda a proyectar el comportamiento del gasto futuro y a organizar mejor un futuro presupuesto. En este caso también podríamos decir que cómo se aplicaría o se implementaría en las órdenes de pago y facturas estos casos. Por ejemplo, en la alcaldía del municipio Cárdenas, el análisis de varianza puede aplicarse para comparar las órdenes de pago emitidas por diferentes departamentos, como el Departamento de Obras Públicas, como el Departamento de Servicios Generales, de Administración, de Catastro, etc. Si se observa que los montos promedios difieren de forma significativa, esto puede indicar distintas dinámicas de gastos, necesidades operativas o posibles irregularidades que ameritan una revisión mucho más profunda. También puede utilizarse para comparar facturas de distintos proveedores. Por ejemplo, si la alcaldía contrata el mismo tipo de servicio con varias empresas. El ANOVA en este caso permite verificar si los precios promedio son similares o si alguno se aparta notablemente del resto. Esto resulta muy útil para evaluar la eficiencia, transparencia y control interno de la institución. En cuanto a la predicción, la alcaldía podría usar los datos históricos de órdenes de pago para estimar el monto probable de pagos en el mes siguiente. Si durante varios meses se ha mantenido una tendencia ascendente en facturación, por ejemplo, de mantenimiento, el modelo puede anticipar un aumento y permitir una mejora en su programación presupuestaria. De igual forma, la pronosticación ayuda a prever cuántas facturas podrían recibirse en un periodo determinado y qué impacto tendrá en la disponibilidad financiera. Algunos ejemplos que podríamos detallar en estos casos, podríamos iniciar con que la comparación de gastos por departamento, se analizan las órdenes de pago en 3 departamentos distintos de la alcaldía durante un periodo. En este caso podríamos tomar como referencia durante un trimestre. Si el ANOVA muestra diferencias significativas, se concluye que no todos los departamentos
gastan de la misma manera. Una revisión de facturas por proveedores también podría ser un ejemplo. Se comparan en este caso las facturas de servicios de limpieza emitidas por 4 proveedores, y si uno de ellos presenta montos promedio mucho mayores, la alcaldía puede investigar si responde a mejores de las condiciones por parte del proveedor, o si posiblemente estamos en presencia de un sobreprecio en los productos que nos están ofreciendo. También podríamos hablar de pronósticos de pagos mensuales. Con base en los registros de los últimos 12 meses, se puede calcular la tendencia de las órdenes de pago y se proyecta el gasto del próximo trimestre. Esto facilita la planificación del presupuesto y la asignación de recursos. Y también podríamos tomar como un ejemplo la predicción de costos de algún tipo de servicio. Ejemplos, históricamente las facturas de electricidad aumentan en ciertos meses, se puede anticipar ese comportamiento y reservar fondos con antelación en el presupuesto para que el siguiente año no nos tome por sorpresa esos gastos que en algunos meses son muy distintos a otros. En conclusión, el análisis de varianza, la predicción y la pronosticación son herramientas esenciales para la administración pública. El ANOVA permite comparar grupos y detectar diferencias reales en los montos de órdenes de órdenes de pago y facturas. La predicción y la pronosticación, por su parte, ayudan a anticipar gastos futuros y a tomar decisiones financieras más ordenadas y eficientes. Aplicadas en este caso en la alcaldía del municipio Cárdenas, estas técnicas fortalecen el control interno, mejoran la planificación presupuestaria y contribuyen a una gestión mucho más transparente. Muchas gracias.